Artlist.io. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, donde sea que nos estén viendo. Pues el día de hoy vamos a comenzar con el análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y vamos a platicar de sus primeras partes. ¿De acuerdo? Entonces, no perdamos más tiempo, vamos a ello. A ver, lo primero, creo que hay que hacer un poco más grande la imagen para que se alcance a analizar. Usualmente lo que recomendaría sería comenzar con el estudio de los artículos transitorios para conocer cómo se estará dando, pero esto lo iré explicando en otros contenidos, en otras plataformas como lo son TikTok, para no estar, digamos, difiriendo el contenido o revolviendo un poco esto, ¿no? Lo que es importante aquí es analizar, pues, los artículos principales. Vamos a ir por secciones. Vamos a comenzar con la primera sección que nos habla dentro del capítulo primero, pues, de las cuestiones generales. Obviamente no nos vamos a detener a cada uno de estos porque no es el propósito, pero vamos a ir retomando lo más trascendente de esto, ¿no? Obviamente el artículo primero de casi todas las legislaciones es el que establece su alcance, su objetivo, ¿no? Y su sustento. En este caso, pues nos dice el Código Nacional que todas estas disposiciones son de orden público y de interés social, ¿no? Esto implica que evidentemente deben ser advertidas por todas las autoridades y todas las personas que puedan llegar a interactuar con las mismas, además de que es de interés social, puesto que la sociedad tiene esta necesidad de tener observancia de cómo se desarrollan estos y por ende tendrán un trato, digamos, no privilegiado, pero sí bastante atento por parte de los juzgadores. Y además establece que es de observancia general en todo el territorio nacional. Esto es, como lo he mencionado, pues el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues vendrá al momento que entre en aplicación a sustituir, evidentemente, las cuestiones relativas con las codificaciones procesales de cada entidad federativa. En este sentido, bueno, pues es importante entender que los asuntos que se tramiten a partir de la entrada en aplicación de este código, pues se llevarán conforme a este y todos los que sean previos a ello, pues seguirán llevándose con las codificaciones procesales que en su caso estén determinadas por las entidades federativas o por la federación, si fuera el caso, ¿no? En este caso, ¿cuál es el objetivo de este código? Pues establecer una regulación procesal única en materias civiles y familiares, obviamente. Esto porque hemos advertido que, bueno, tiene un gran provecho el hecho de que a nivel nacional tengamos solo una forma de llevar procesos. Esto ya lo habíamos visto en materia laboral desde toda la vida, ya lo habíamos visto en materia de derecho mercantil con el Código de Comercio desde hace muchísimo tiempo y con materia penal pues terminamos de convencernos en el sentido de que no tiene mucho chiste estar estableciendo procesos específicos o diversos en distintas entidades, siendo que podríamos homologarlos y además de esta manera todos aprovechar los beneficios de aquellas figuras o procedimientos que han establecido algunas entidades para retomarlas y poner digamos, un proceso estandarizado, ¿no? Obviamente esto deberá matizarse dependiendo de cada entidad, como ha sucedido en materia penal, en materia mercantil. Se han matizado algunas prácticas, hay entidades que hacen unas cosas de alguna manera y otras de otra, pero bueno, de manera general, pues nos está estableciendo las bases del proceso a nivel nacional. Evidentemente nos señala que pues este proceso deberá sustentarse y respetar en los derechos humanos conforme al parámetro de regularidad constitucional que encontramos en el bloque de constitucionalidad, esto es un control de los derechos humanos que están reconocidos por la propia Constitución, esto es tanto aquellos que están ya sea de manera expresa o de manera intrínseca en la Constitución de nuestro país, asimismo en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bueno, eso es bastante obvio. Ahora, del artículo segundo, se ha tomado esta cultura que además me parece bastante sana, de establecer un catálogo a manera de diccionarios para efecto de que se pueda señalar lo que significa cada concepto dentro de
el código, ¿no? En este caso vamos a retomar solo algunos, no todos, porque la gran mayoría son, por cierto, evidentes, pero es importante señalar algunos. Por ejemplo, dice ajustes de procedimiento, y esto es importante porque a lo largo del código vamos a ver que en casos de que se estén tratando cuestiones relativas a personas en situaciones de vulnerabilidad, como lo son menores, obviamente, bueno, infancias, para hablar correctamente conforme a los criterios de la Corte en la actualidad, mujeres, adultos mayores, personas que tengan alguna discapacidad. Bueno, en este caso, los juzgadores deberán hacer ajustes al procedimiento para efecto de que estas personas puedan participar de manera íntegra y en igualdad de condiciones, que no haya temas de que, pues esto como que no lo entiendo, esto no me parece correcto. Tenemos que hacer ciertos ajustes para que todas las personas pues tengan esta igualdad, ¿no? Esto nuevamente tiene mucho que ver con el poder y la fuerza que va a tener el juzgador dentro del procedimiento, ¿no? Apoyo, las formas de apoyo, bueno, en este caso entendemos que hay personas que por distintas razones, ya sean naturales, materiales, lo que sea, pueden tener cuestiones que les compliquen la comprensión, ejercicio y manifestación de su voluntad, derechos y obligaciones. En este caso, pues si se necesita el apoyo, pues se hará. Por ejemplo, las personas que tienen alguna ceguera, algún nivel de ceguera, bueno, pues se tendrán o deberían tenerse máquinas para efecto de hacer la escritura de las resoluciones, pues por lo menos las más trascendentales, en braille, ¿no? Para que conozcan y entiendan ese tipo de cuestiones, o que haya traductores, intérpretes, demás, son necesarias y se consideran apoyos dentro del proceso actual. Obviamente, muchos de estos conceptos hacen relación también a cuestiones digitales, de justicia digital, que cuando ya lleguemos a ese apartado en específico lo explicaremos o lo analizaremos juntos con más profundidad, pero básicamente ya tenemos cuestiones como blockchain, claves, certificados digitales, documentos electrónicos, documentos digitalizados, o sea, tenemos muchos conceptos que ya iremos aterrizando, pero para efectos de esta primera parte es importante entender y resaltar que eso ya lo atenderemos en su momento. Ahora me quiero enfocar a lo relativo con el Código Civil, porque de hecho en TikTok me preguntaban, oye, ¿y será que con la entrada del Código Nacional se sustituyan también los códigos civiles de las entidades? No, los códigos civiles como normas sustantivas se mantienen, ¿no? Igual que sucede en materia penal. En este sentido, los códigos penales de cada entidad pues son propios, aunque existe la idea de hacer de igual cuenta una unificación de criterios, bueno, pues hasta el momento no se está concretando nada y me parece lo más sano, puesto que los códigos sustantivos, en este caso el Código Civil, sí tiene mucho que ver con la interacción y la forma en la que se genera la propia comunidad dentro de esa entidad federativa, ¿no? Entonces, hay figuras que quizá en un Código Civil pues ya no existen, otras que sí existen, otras que pueden ir con cuestiones distintas, o sea, eso se va a mantener. Aquí lo único que se está regulando es la cuestión meramente procesal, no sustantiva. Esto es los derechos adjetivos, no los derechos sustantivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí resuelta esa duda, no hay nada por ahí. Ahora, sí retoma algunas cosas que ya venían dándose, insisto, esta codificación no es como 100% novedosa, digamos que retoma muchas cosas que ya estaban, pero estaban sueltas, ya sea por cuestiones jurisprudenciales, por criterios, por legislaciones diversas, y simplemente estamos volviendo a condensarlo en un código que nuevamente retome esta cuestión, recordando que la idea de las codificaciones, al menos en la teoría, pues implica que en un mismo cuerpo normativo podamos encontrar todas las determinaciones o todas las cuestiones de orden primario que tienen relación con ese tema, ¿no? Pero con la evolución de la propia o del desempeño legislativo del propio Estado, pues hemos perdido un poco eso. Entonces ya hay como 1000 leyes generales que regulan algo que debería estar codificado dentro de una norma para que todo esté condensado. Y lo único que está haciendo este código en muchos casos es condensarlo nuevamente en uno solo, ¿no? Lo que me parece también sano de alguna manera, porque ya no estamos en problemas de que hay que revisar 1000 leyes, ¿no? Cosa que, por ejemplo, sucede en el derecho administrativo, que tenemos que revisar bastantes normas que de alguna manera están articuladas, pero que no es muy evidente,
y que si no lo adviertes puede irse de las manos la situación. Bueno, esto es muy sano, ¿no? Por ende, aquí se hace relación a la Ley General en materia de desaparición forzada, en la de desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de personas ausentes, todas estas, las que tienen que ver con la desaparición, ¿no? ¿Para efecto de qué? Pues recuerden que ciertos derechos tienen ciertos efectos dependiendo de las presunciones que puedan darse por las desapariciones. Lamentablemente, esto es algo muy de contexto de nuestro país y particularmente de Latinoamérica, ¿no? Las desapariciones generan consecuencias de derecho y realmente en un país, digamos, en un mundo que no debería ser, o en el mundo del deber ser, esto no debería existir. No deberíamos por qué tener normas o características específicamente procesales para casos de desaparición forzada, ya sea por el propio Estado, por particulares, por ausencia, por lo que sea, porque no deberían suceder. Lamentablemente en nuestro país suceden en este caso y suceden tanto que además se ha vuelto una necesidad de establecerlo en el código. Por ende, ya está reconocida esta declaración especial de ausencia por desaparición para efecto de que en el caso de que alguien lamentablemente se encuentre dentro de estas cuestiones, pues sus familiares o las personas cuyo interés jurídico representen puedan tramitarlo y se suspenda el plazo o las cuestiones o consecuencias jurídicas o en su caso se generen diversas consecuencias relativas a esta declaración de ausencia, ¿no? Bastante interesante y verdaderamente oscuro la cuestión del origen de esa fracción, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, insisto, la gran mayoría de estas cuestiones pues son cuestiones que ya conocemos, algunas que, insisto, profundizaremos después. Nos habla de personas mayores, pero en realidad aquí la que quería revisar con ustedes era esta. Ya no va a haber abogados como tal, o sea, el Código Nacional no hace mención de abogados, con una excepción que ahorita se las explico. Ahora de lo que nos platica es de las personas representantes autorizadas, ¿no? Esto me parece que es una cuestión que se retoma de la idea procesal, tanto del Código de Comercio como de la cuestión de amparo, en la que ya no necesitas ponerte el título de abogado, ¿no? Se entiende que un abogado, en este caso como procurador judicial, pues vas a abogar, no vas a representar a alguien, ponerle el título pues es irrelevante. Aquí de lo que nos están diciendo es que vas a ser autorizado por la parte que estés representando, ¿no? Por eso nos dice que en este caso nos va a dar una facultad de representación dentro del proceso judicial, ¿no? Estos representantes autorizados pues podrán ser públicos si son en este caso proveídos por el propio Estado o privados si somos abogados como servidor que nos dedicamos al ámbito privado y nos contratan nuestros clientes de manera individual. Asimismo, nos causa una exigencia que es bastante evidente, que nos dice que debe estar esta persona autorizada, debe tener la patente para el ejercicio de la profesión de abogado o de licenciado en Derecho. ¿Cuál es esa patente o autorización? Pues la cédula profesional, ¿no? Ok, los títulos y demás son importantes, son un requisito para obtener la cédula, pero en realidad la patente de ejercicio que te faculta para llevar a cabo la profesión de la que estás hablando, pues es la cédula profesional, ¿no? Entonces va a ser importante esta cuestión de contar con ella, ¿no? Entonces ya no hay lugar a interpretaciones de qué tipo de abogado soy y si solo estoy autorizado por una cosa u otra. En este caso ya no está diciendo que serán personas autorizadas quienes tengan estos requisitos. Ahora, lo que sí hace mención el código, y es importante resaltarlo, es que solo en un momento hace mención a la figura de abogado, y es cuando refiere que cuando hay varios representantes autorizados, es decir, varias personas con estas características que acabamos de explicar, se deberá nombrar un representante en común, que precisamente se le denominará abogado patrono, ¿no? Que en este caso, bueno, visto desde una lógica procesal, pues tiene algo de sentido en el entendido siguiente. En la mayoría de legislaciones procesales actuales, no es necesario establecer un representante en común de los abogados, de la parte que los está autorizando, por así decirlo, sino que puedes nombrar varios abogados patronos y cada uno de ellos está discernido y tiene las cargas y las responsabilidades, así como las facultades de los demás, o sea, todos están en un mismo nivel.
Lo que en la práctica, pues ha habido bastantes jueces que ya dentro del proceso, si bien te reconocen el cargo como abogado patrono de todas esas personas, a veces te requieren, por cierto, sin fundamentación alguna, que se nombre alguno de estos como representante en común de los patronos. Insisto, sin fundamento alguno porque no existe, o al menos en la gran mayoría de cuestiones procesales en materia civil, pues no existe, ¿no? Pero entiendo la lógica, porque la lógica se desprende del hecho de que si somos varios abogados patronos y podemos presentar promociones, hacer varias actuaciones procesales dentro del mismo, sin necesidad de la firma del cliente, sin necesidad de la firma de los demás patronos, podemos llegar a, pese a que representamos a la misma parte, podemos llegar a generar cuestiones que se contrapongan, ¿no? Entonces tiene algo de lógica y sentido que si somos varios autorizados, que por cierto no dice cuántos, entenderemos a partir de dos, que uno de ellos lleve la titularidad de la representación mediante la figura del abogado patrono, precisamente para que sea este el que tome las determinaciones dentro del proceso, ¿no? Es algo pues bastante interesante que, bueno, también pudo haber sido resuelto mediante la figura de autorizado en términos amplios y en términos restringidos, como sucede en materia de amparo, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, pues decidieron irse por ese lado. Bien, ahora bien, en cuestiones de artículos, solo vamos a revisar 3 artículos. Nos dice el artículo tercero. Artículo tercero, dice, en el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo momento la solución de la controversia sobre formalismos procesales, ¿no? Esto solo es una adopción de lo que en el artículo 17 de nuestra Constitución ya está establecido, ¿no? En su párrafo tercero, que nos habla de que cuando no se afecte la igualdad de las partes o se genere una ventaja procesal indebida o una violación al debido proceso, deberán los juzgadores atender a la resolución perdón, a la resolución o a resolver el fondo del problema, no tanto a las cuestiones de formalidad. Pero es importante entender la distinción entre formalismos y formalidad, ¿no? Un formalismo procesal es algo que realmente no aporta nada al proceso y por ende puede ser suprimido incluso, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo de ciertas diligencias que pues, no están generando nada o el señalamiento de ciertos elementos, como por ejemplo muchas codificaciones señalan que el margen de los escritos debe ser de cierta manera y cuestiones de ese tipo. Esos son formalismos porque no aportan nada al proceso, ¿no? Las formalidades sí deben cumplirse, pero hablando del debido proceso, reiteramos, las formalidades mínimas de un proceso deben ser la fase expositiva, esto es que haya una demanda, que haya una oportunidad del demandado a dar contestación, obvio, mediante un emplazamiento debidamente hecho, que haya la oportunidad de un ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas, que haya un momento de alegatos para dar su última participación y que se dicte una resolución que sea conforme a los principios de exhaustividad y congruencia. Esos son los elementos del debido proceso. Entonces, todo lo demás que haya fuera de eso puede ser modulado. Esto es, oye juez, estamos en audiencia y juicio, pero ¿qué crees? Ahorita nos acabamos de sentar a platicar hace un poco y decidimos que quizá podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, un juzgador no podría decirles, oigan, no, pues ya estamos a entrar a audiencia de juicio, de hecho ya aperturé la audiencia, ahora la desahogo, ¿no? No, ahora lo que tendría que hacer el juez sanamente es decir, ok, les voy a dar un receso de 5 o 10 minutos para que platiquen sobre si es verdaderamente posible este acuerdo. El chiste es resolver el fondo, ¿no? En este caso es importante entender esa situación, ¿no? Siempre deben aplicarse las reglas y principios. En el caso de que haya que hacer alguna excepción, pues habrá que determinar. Cuando hablamos de ponderar, recuerden que la palabra ponderar hace referencia a que existe, o más bien la técnica de ponderación en el derecho implica la existencia necesaria de una colisión de derechos, ¿no? En este caso, los derechos del actor contra los derechos u obligaciones del demandado pueden estar colisionando y por ende podemos ponderar, ¿ok? Para efecto de ver, ¿es posible que ese derecho que se está reclamando sea susceptible de resolverse mediante una resolución que alcancen las propias partes, quizá a través de un mecanismo alterno de solución a controversias?
Entonces, debo ponderar estos derechos de esta colisión para determinar si es posible o no su aplicación. Entonces, también dice que serán considerados los beneficios de la justicia alternativa, y vamos hasta ahí. Justicia alternativa, pues nos referimos precisamente a estos mecanismos alternos, que también les recuerdo que ya existe una ley general sobre mecanismos alternos de solución a la controversia, que por supuesto tiene aplicación en materia civil, y de las cuales pues ya no solo existe la conciliación, la mediación y el arbitraje, sino que también ya tenemos la negociación y la negociación profunda, ¿no? Que son cuestiones que quizá podamos profundizar después. Nos habla también de procedimientos convencionales, que es algo interesante. Esto es, las partes dentro de un acto jurídico normalmente pueden establecer cláusulas de procedimiento, de cómo van a llevar a cabo un proceso en caso de que tengan una controversia de carácter jurisdiccional y necesiten la intervención de un juez. Bueno, pues si ustedes establecen el procedimiento o el proceso, está bien. Claro, siempre y cuando se respeten los elementos mínimos del debido proceso. La mayoría de veces lo que cambia pues son plazos, ¿no? Realmente eso es lo que sucede en los procedimientos convencionales, ¿no? Muy bien, también podrá hacerse uso de técnicas o tecnologías de información en la comunicación. Perfecto, eso nos va a agilizar mucho. Siguiente artículo, pues nos habla de las facultades de dirección procesal, ¿no? En este caso, los juzgadores o las autoridades jurisdiccionales tienen estas amplias facultades para hacer las adecuaciones al proceso necesarias para efecto de poder resolver de manera pronta y expedita lo que el derecho corresponda, ¿no? Se supone que esa es la intención, ya veremos en la práctica qué sucede. También la segunda parte de este primer párrafo del artículo cuarto nos dice que las autoridades podrán hacer uso de las medidas de apremio. Obviamente, una determinación judicial que no es cumplida no tiene ninguna implicación real, ¿no? Entonces es importante que los juzgadores tengan en cuenta la imposición de medidas de apremio y no sean reacios a aplicarlas, puesto que ha habido casos en los que los juzgadores niegan la aplicación de medidas de apremio porque consideran que quizás son muy graves para las partes, ¿no? Bueno, por eso hay ciertos niveles de medidas de apremio, porque la intención de una resolución de una autoridad jurisdiccional es precisamente que se aplique, ¿no? Si no aplicas la resolución ya sea por la negativa de la persona a ejecutarla, pues debe llevarse a cabo, si no, ¿cuál sería la finalidad del proceso, no? Entonces, también nos dice que las autoridades deben cerciorarse en todo momento que las partes están debidamente representadas por persona autorizada. Esto va a llevar, insisto, si no se lleva a la práctica de manera correcta, va a llevar a la nulidad y reposición de procesos. ¿Por qué? Porque como sucede en materia penal, sucede mucho. Como son audiencias orales, entonces empieza el desahogo y está presente el abogado, y se presentó con su cédula profesional, es autorizado de la parte actora demandada. Y empezamos, ¿no?, con el desarrollo. Y después, al final, se percatan de, oye, pero nunca se cercioró el juez de que efectivamente fuera abogado. Pero si exhibió su cédula, bueno, sí, pero no lo respaldó con una consulta al Sistema Nacional de Profesionistas, en donde pudo haber revisado que efectivamente esa cédula correspondía a esta persona para el ejercicio de esa profesión. Ah, no, pues entonces puede existir una violación procesal, entonces se reponga el procedimiento para que se cerciore, ¿no? Eso pasa mucho en penal. Y realmente es una cuestión que puede llegar a ser en beneficio, por supuesto, de alguien, pero la gran mayoría de veces termina siendo en perjuicio porque todo lo que ya avanzaste puede llegar a nulificarse por el simple hecho de decir, ok, sí soy abogado y luego, pues vamos de nuevo, ¿no? Entonces es importante que las autoridades jurisdiccionales pues se cercioren, ¿no? Evidentemente, hay algunas prácticas que son muy sanas, por ejemplo, en Quintana Roo tienden a no solo revisar en el Sistema Nacional de Profesionistas, sino que además lo proyectan para que quede la cédula, ya sea electrónica o física, registrada en el audio y video de la propia audiencia, ¿no? Hay muchos que nada más lo leen o lo mencionan y eso pudiera generar ahí algo de falta de certeza, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se adopta esto. Luego nos dice el artículo quinto que en asuntos de este tipo, familiar y civil, y sin alterar la igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad para que la autoridad establezca los ajustes al procedimiento que acabamos de platicar. Entonces, es obligación de las partes, en algunos casos,
darle a conocer al juzgador: oye, juez, fíjate que yo tengo esta condición de vulnerabilidad. Obvio, si eres un infante, pues no lo necesitas demostrar, es evidente, ¿no? ¿Para qué? Para que el juzgador sea el que pueda entender tu situación y establecer estos ajustes al procedimiento para que podamos estar en esta igualdad procesal, ¿no? Para que de manera oficiosa supla estas deficiencias que pueda darse, ¿no? Aquí recuerden que lo que se busca proteger principalmente en materia familiar, pues es la propia familia como derecho humano, a las personas mayores, porque pues obviamente con el paso del tiempo las capacidades cognitivas pueden verse disminuidas, pues ya sea por cuestiones naturales o por cuestiones externas, ¿no? O somáticas también puede darse, de derechos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra situación que tú consideres como vulnerabilidad. La verdad es que el código en este artículo quinto pues no limita. Lo que sí nos dice es que en casos de infancias, ¿no? Derechos de mujeres también, la autoridad jurisdiccional deberá resolver con base en el interior superior de la niñez y también deberá juzgar con perspectiva de género, lo cual es algo bastante interesante porque si bien ya existen protocolos para juzgar con perspectiva de infancia y con perspectiva de género, la verdad es que esos protocolos son meramente orientadores, no obligan al juzgador. Entonces muchos juzgadores los pasan por alto porque pues, realmente no son normas para ellos vinculantes. Obviamente esos protocolos están sustentados en derechos humanos que sí son vinculantes para el juzgador, pero procesalmente el juzgador siempre, o al menos en el caso de su servidor, en las particularidades de varios asuntos que hemos tenido que deberían aplicarse estos protocolos, muy pocos son los jueces que sí retoman y dicen, este asunto será juzgado con perspectiva de género, ¿no? Porque advierto que existe un desequilibrio de poder, un sometimiento, cuestiones de este tipo. En este caso ya se estableció una obligación a la autoridad jurisdiccional de decirle, no es de que quieras, es de que si hay menores o infantes, tienes que aplicar y tomar en cuenta el interés superior de la niñez, sí o sí. Obviamente juzgar con perspectiva de infancia. Segundo, si hay mujeres involucradas, además tienes que establecer una forma de analizar con perspectiva de género, ¿no? Esta cuestión es bastante importante, porque sí, la perspectiva de género hay muchas personas que pues no están muy conformes con estas cuestiones, pero la realidad, y se los reitero y lo menciono, es que el sistema jurídico mexicano, las normas, salvo algunas excepciones, están generadas para efecto de establecer una carga hacia las mujeres procesalmente hablando, ¿no? Hoy en día y desde hace algunos 10 años ya viene generándose este movimiento de romper con esas cuestiones, ¿no? Pero aún es necesario establecer esta carga para que, pues sí, estemos en una igualdad de condiciones. Ahora, el hecho de que haya este interés superior implica una observación importante hacia los derechos del menor o de la infancia. Pero la cuestión de que se juzgue con perspectiva de género no implica dar una ventaja procesal hacia la mujer. No, aquí por eso dice, sin alterar la igualdad de las partes en el proceso, ¿no? Una igualdad procesal. ¿Eso qué significa? Pues aquí el chiste es que todos sigamos en un mismo plano de derechos. Simplemente si yo determino que existen condiciones que pudieran afectar las cuestiones de la mujer dentro del proceso, pues yo juzgador tengo que ver cómo equilibro la cancha, más no darle beneficios, que también esa es una forma indebida de entender la perspectiva de género, ¿no? Obviamente habría que estudiarla con mayor detenimiento y estoy seguro que habrá especialistas, colegas, mujeres, compañeras que nos puedan explicar con mucho más detenimiento esto, pero me parece que procesalmente hablando no estamos hablando de una desventaja procesal hacia el hombre o hacia la contraparte, ¿no? No, estamos hablando de equilibrar la cancha para que se adviertan estas dinámicas de poder que, claro, pueden generar que las mujeres no sean percibidas procesalmente en un plano de igualdad. Básicamente a eso nos referimos, ¿no? También dice que deben adecuar sus actuaciones a circunstancias de los grupos sociales, ¿no? Mediante formatos alternativos para que entiendan qué está pasando durante el proceso. Claro, insistimos el tema del idioma, de los medios, de las distintas formas en que se entienden, ¿no? Hoy en día, pues ya entendemos esto de
las resoluciones en formato de lectura fácil, ¿no? Para los niños, para las personas con discapacidad. Pero aún hoy en día, y aunque ya está más normalizado eso, tú le puedes pedir eso a un juzgador de un fuero común y lo más probable es que simplemente omita pronunciarse en ese sentido. Por supuesto, porque es aumentar la carga de trabajo, pero aquí ya se establece la obligación directa de, oye, no puedo leer, ¿no? Soy una persona con ceguera. Ah, perfecto, vamos a buscar la manera de que se haga en braille. O sea, aquí el chiste es que tú, como parte, tengas la facilidad de entender lo que está pasando en el proceso, ¿no? Ya podremos platicar más de esas cuestiones más adelante. En este caso, pues, el artículo 6 nos habla de las cuestiones que ya sabemos que en casos de pueblos o comunidades indígenas que no, o afromexicanas, que no hablen el español de manera fluida, pues la autoridad debe cerciorarse que cuenten con un intérprete y traductor, ¿no? Tomando en consideración sus sistemas normativos, usos y costumbres, por supuesto, siempre que no sean contrarios al bloque de constitucionalidad del que ya hemos platicado. Entonces, esta idea de vender personas y demás no puede ser justificada mediante este argumento de usos y costumbres, ¿no? Eso por dar un ejemplo, por supuesto, que muy extremo y que además es posible reducir al absurdo, pero básicamente a eso se refiere, ¿no? Obviamente los intérpretes y traductores serán advertidos de las sanciones a que pueden generarse si generan falsos declarantes o llevan mal su participación como traductor o intérprete, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si no hay traductor e intérprete en el desahogo de una audiencia, pues tiene que diferirse y señalarse una nueva. Y dice, en ningún caso las partes o los testigos podrán ser intérpretes. Bueno, eso es bastante lógico. Yo no puedo ser intérprete de otras personas si yo soy la parte o yo soy testigo, ¿no? Porque obviamente como parte tengo un interés directo en la resolución del proceso y no puedo ser intérprete, ¿no? Y si soy testigo, pues no puedes, se supone, no puede estar viciado o viciada mi participación con base en procedimientos en los que yo participé como intérprete. Entonces, eso tiene bastante lógica. El artículo 7 nos habla de los principios, pero eso ya los expliqué en el primer video en el que hablamos de manera general. Y pues, por ende, hasta aquí vamos a dejar este video, para el efecto de que, pues, tengamos ya conocimiento de esta primera sección. Ya en el siguiente hablaremos de las cuestiones que tienen que ver con la acción, ¿no? Las acciones personales, reales del Estado civil, ya veremos, habla mucho, explica mucho, nos da los elementos de las acciones, de algunas, obviamente, de las más comunes, muy interesante, la verdad. Entonces, pues, agradezco mucho la vista a este video, ya lo iremos subiendo en blogs a TikTok o veremos qué se hace, pero este es el primer análisis de la primera parte, de la primera sección de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y poco a poco, pues, iremos llegando, obviamente, a entenderlo juntos, estudiarlo en conjunto para efecto de que pues, podamos, en este caso, salir adelante con su implementación eventual. Pues les agradezco mucho cualquier duda que tengan. Ahí están, por supuesto, los medios de comunicación, aquí abajo les aparecen y estamos al pendiente. Procuraré que esto sea semanal, así que intentémosle. También me ayudan mucho suscribiéndose a los diversos canales para ver que sí existe interés en el contenido y podamos tomarnos el tiempo para hacer un contenido de calidad para ustedes y poder ir explicando las cuestiones de la mejor manera. Les agradezco mucho la atención nuevamente y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Gracias, hasta luego. Artlist.io